Bueno, pues buenas noches tengan ustedes, que Dios les bendiga. Es que iba a decir todos ustedes, pero mejor ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que es el bosquejo de Mateo y llegamos a Mateo 18. Mateo 18 es el cuarto mensaje que Mateo registra. Como lo sabemos, en Mateo 19, verso 1, dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras. En cada uno de los mensajes que hemos nosotros remarcado, encontramos esa misma conclusión cuando hacemos mención de que ha terminado el mensaje. Por ejemplo, Mateo 13:53, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se fue de allí. Mateo 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue a enseñar a otra parte. Mateo 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras. Entonces quiero que vean cómo hay un corte, ¿no? Después de un cierto capítulo, y es precisamente porque marca el final de un mensaje que Jesús está dando. Y es lo que hace diferente el mensaje de la narrativa, ¿no? Entonces, cuando vemos este verso, Jesús termina estas palabras, es que Jesús terminó un mensaje y después Mateo comienza a describir la narrativa. Y en Mateo 18 nos encontramos en la cuarta narrativa que escribe Mateo. Y todo este capítulo 18 nosotros lo podemos resumir como la grandeza de la humildad. No, mensaje. Sí, el cuarto, todo este mensaje, todo este Mateo 18 lo podemos nosotros describir como la grandeza de la humildad. Vamos a ir viendo cómo en el desarrollo de este capítulo vamos a ir conectando cada idea, cada texto del mensaje con esto de la humildad. Entonces, quiero comenzar recordando un poco lo que vimos el capítulo anterior. En el capítulo anterior nosotros estudiamos cómo tuvieron los discípulos una visión o algo sobrenatural cuando van al monte que Pedro le llama el Monte Santo y Jesús se transfigura delante de ellos. O sea, fue algo realmente espectacular, ¿no? Ver la metamorfosis del Señor que viene de adentro, o sea, hacia afuera, y de alguna manera fue algo evidente para ellos. Y yo creo suponer que cuando ellos vieron toda esa situación y venían en el camino con el Señor, surgió dentro de ellos la conversación de, oye, ¿y quién será el mayor? O sea, si nosotros tres nos tomó parte y vimos esa revelación, o sea, tuvimos ese privilegio, quiere decir que a lo mejor nosotros tengamos un lugar especial para el Señor, ¿no? Y de los otros discípulos. Surgió esa pregunta entre ellos, el hecho de quién iba a ser o quién será el mayor en el reino de los cielos. Y es ahí donde comienza Mateo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esto debido a que ellos habían pasado por ciertas experiencias, ¿no? Que de alguna manera pensaron que eran los selectos, ¿no? De los preferidos del Señor. Pero la respuesta del Señor, una de las cosas que nosotros vemos es que Jesús toma a un niño para ilustrar su respuesta. En el verso 2 de Mateo 18 menciona, y llamando a un niño lo puso en medio de ellos. Miren, esto nos hace pensar que los niños no son sin pecado. Los niños no son sin pecado ni tampoco son perfectos, pero de alguna manera sí muestran características que nosotros como creyentes debemos de tener. ¿Cuáles son estas características a las que hace mención en este ejemplo comparativo de poner a un niño? Los niños se dejan enseñar, no son maleables. Y es algo de la actitud que nosotros como cristianos debemos de manifestar, ¿no? El hecho de ser maleables, ser enseñables a través de la doctrina, a través de la enseñanza. Y esto habla bien del corazón de un creyente. ¿Por qué? Porque habla de humildad. Entonces, fíjate cómo todo este capítulo está permeado de esta virtud, de las más grandes que nosotros podemos manifestar en nuestras vidas, la humildad. Por eso cuando le preguntan, oye Señor, ¿y quién va a ser el mayor allá?
el que sepa más, el que haya hecho mayores obras, mayores cosas sobrenaturales. ¿Quién va a ser el más grande? Y el Señor toma al niño y le dice, el que se haga como él. Hay muchos que lo tomaron literal, ¿no? Ya tienen 40, 50 años y actúan como niños, pero no se refiere a eso, se refiere a carácter. Fíjate cómo una de las cosas que nos muestra es cómo es un niño. El niño tú le dices algo y se lo cree. O sea, tú le dices algo y se lo crees. Por eso que los maestros de escuela dominical tienen cuidado en lo que enseñan. ¿Por qué? Porque si tú le enseñas mal, lo va a creer. O sea, él va a saber y va a asumir que así como tú le estás enseñando, así es. Y para que lo saques de ahí, miren, yo recuerdo que tenía una de mis sobrinas, tendría como unos 4 o 5 años. Y todos los días me la sentaba y a donde la veía, yo le decía, ¿a qué equipo le vas? Yo la entrené a decir que era del Cruz Azul. Su papá era chivista de corazón y de hueso colorado. Y hasta la fecha, tú le preguntas y le va al Cruz Azul. O sea, te das cuenta cómo de alguna manera, de verdad, tú puedes influir demasiado en la vida de aquellos que están comenzando. Tú estás duro y duro y duro. Y ahora imagínate si nosotros usamos, por eso en Deuteronomio 6, sígame ahí a Deuteronomio 6, pero no pierdan Mateo. Si no, yo se los leo. Miren, ya lo tengo aquí. Deuteronomio 6:6, lo voy a decir desde el 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Escucha, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice? Y las repetirás a tus hijos. Esta palabra repetir significa perforar. O sea, tiene la idea de taladrar, como cuando estás perforando algo, estás duro y duro hasta que entra el clavo. O sea, tiene esa idea. Cuando nosotros estamos repitiéndole lo mismo, o sea, esa palabra está perforando su mente, está penetrando en su vida. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, fíjense cómo de alguna manera el método de la repetición es algo de lo que usaban, ¿no? los judíos, y es algo de lo que se utiliza en la enseñanza. Generalmente a algunos probablemente les sea fastidioso, pero como Pablo decía, ¿no? Para mí es seguro volverles a repetir las mismas cosas, porque a pesar de que nosotros entendemos, en la práctica nos damos cuenta que no entendimos. Es diferente escuchar a oír, ¿no? Y hay una gran diferencia. Entonces, vean cómo el texto de Mateo 18, a la pregunta de los discípulos, el Señor pone a un niño y le dice cualquiera que sea como él, que sea enseñable, que sea una persona dependiente. Y así debemos de ser como cristianos, dependientes de Dios. ¿Cómo se manifiesta un cristiano que no es dependiente de Dios? En el momento que, miren, pareciera como, ¿cómo les puedo decir? Como que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos independientes a Dios cuando hacemos las cosas sin consultarlo. Ahora, ¿cómo consultamos? Pues a través de la oración. Y si nosotros medimos la oración del creyente, es muy pobre. Entonces, ahí nos damos cuenta qué tan independientes somos de Dios. Es por eso que una actitud de un niño, ¿cuál es? Que depende totalmente de su padre. Y así somos nosotros. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, ¿qué les dijo? Ustedes dirán así, Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjate cómo es algo que nosotros ya entendemos, lo hemos escuchado reiteradamente, pero en la práctica, o sea, hay mucha ausencia de eso. Entonces nosotros necesitamos ver que la actitud de un niño a la que se refiere es precisamente eso. Una persona que se deja enseñar, una persona que es dependiente, y todo esto es muestra de la humildad. Vean Mateo 18:4, cuando dice, así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué significa esa palabra humillar? Que se humille. Miren, esta palabra describe a una persona que está desprovista de toda arrogancia, de toda autoexaltación.
Y se refiere a alguien que somete su voluntad a la voluntad de Dios. Eso es humildad. El hecho de reconocer, eh, es que estaba acordándome de una ilustración en el tabernáculo, pero después lo voy a checar para confirmar bien la idea. No es que no me acuerdo cuál de las puertas para entrar al tabernáculo los sacerdotes se tenían que inclinar. Y eso hablaba precisamente de que había que entrar a la presencia de Dios humillados, ¿no? Humillados. Entonces, una de las cosas que vemos nosotros es de que esta palabra, vuelvo a repetir, se refiere a una persona que es desprovista de toda arrogancia, de toda autoexaltación. ¿De qué está hablando otra vez? De la humildad. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es la humildad? Miren, la humildad nosotros generalmente medimos de acuerdo a nuestra cultura. Nosotros en lo secular dicen, mira, ahí va una persona humilde. ¿Por qué? Porque pues viene con su rebozo, trae guaraches, trae, o sea, un aspecto que uno dice, mira, ese es humilde. Pero en realidad ese no es humildad, ese es ser a lo mejor una persona pobre, con pocos recursos, pero no tiene nada que ver. La humildad no tiene nada que ver en cómo vestimos ni cómo vivimos. Eso tiene que ser algo claro para nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que de alguna manera están desprovistas de toda economía y que probablemente vistieran para nuestro ojo humildemente, pero son bien orgullosos. Yo conocí a una familia que por un tiempo nosotros la albergamos ahí en la casa. Yo le decía, mira, lo que tú quieras agarrar, lo que tus hijos quieran agarrar, pues adelante, no están en su casa. Pero yo veía que los niños pasaban y pasaban y yo le dije, oye, ¿tienes hambre o quieres la fruta así? Y le digo, ¿por qué no la agarras? Y sale su papá y dice, no, es que nosotros no hemos dado nada para tomar pues la fruta, ¿no? Yo le he enseñado a mis hijos que si no hemos dado, no tienen el derecho de tomar, dice. Y decía una frase más o menos, se las voy a parafrasear, o sea, hablando de que de alguna manera el orgullo los levantaba, ¿no? O sea, que, ¿cómo? Es que no me acuerdo bien la... Así es, la pobreza me arrastra, pero el orgullo me levanta. O sea, fíjate nada más cómo es la idea y la mentalidad. O sea, ¿realmente será la humildad el falta de recursos? Déjeme decirles algo, vuelvo a repetir, la humildad no tiene nada que ver en cómo vistes ni en cómo vives. La humildad tiene que ver con la actitud del corazón. Lo acabamos de ver. Jesús, a la pregunta que le hicieron, ¿quién es mayor? Él toma a un niño y le dice, el que se haga como él. Y nos muestra características que reflejan el carácter humilde de una persona o que debemos de reflejar nosotros como creyentes. La humildad tiene que ver con la actitud del corazón. ¿Por qué? Porque es quitar a un lado hacer mi voluntad y hacer la voluntad del Señor en mi vida. Eso es humildad. Una de las cosas que nosotros necesitamos mostrar en nuestra vida. La humildad es la antítesis del orgullo. ¿Qué es la antítesis? Lo opuesto precisamente a humildad es el orgullo espiritual. ¿Cómo se caracteriza el orgullo o la persona que alberga orgullo en su corazón? Una persona que es orgullosa es exclusivista. ¿Por qué? Porque solamente se limita su relación con ciertas personas. Eso habla de orgullo, exclusivista. Y una persona orgullosa es aquella que mira a los demás por encima del hombro. ¿Por qué? Porque considera que esa persona no está a su altura. Puede ser de que, bueno, es que pues yo sí soy una persona que conoce las escrituras, yo sí soy una persona que de alguna forma, incluso vean lo que dice Mateo 18:10, aquí encaja bien lo que quiero decir. Mateo 18:10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Aquí pequeños no se refiere necesariamente a niño, sino niño está usando la imagen del Señor de un niño para ilustrar el carácter que debe de manifestar un discípulo. Por ende, en este versículo, cuando habla de un niño, se refiere a un discípulo, un hermano entre nosotros. Y la actitud que el Señor desaprueba es el menosprecio. Aquí la palabra menosprecio significa, o menospreciéis, significa despreciar o empequeñecer a otro creyente. O sea, así como que lo miras y dices, no, pues, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Esa es una actitud de orgullo.
Una actitud de orgullo es mirar por encima del hombro a los demás, en lugar de sentarse con él, ¿no? A un lado, de alguna manera a su lado, aprender. Entonces vemos cómo la humildad es lo opuesto al orgullo espiritual, que describe la actitud de un corazón orgulloso. Todo aquel que no está de acuerdo conmigo está equivocado. Y esto puede llegar a suceder. Son aquellas personas que no consideran poder estar equivocados. Yo creo que una de las cosas que nosotros necesitamos ponernos candados, hablando de personalizar esta situación, ¿cómo podríamos ponernos candados a nosotros mismos para evitar caer en el orgullo? Considerar el punto de, en cada situación que estemos viviendo o en cada situación en la que nos veamos involucrados, considerar si la posibilidad de estar equivocados. O sea, evaluar, oye, ¿yo estaré equivocado? Fíjense, por ejemplo, cuando hay una situación en la iglesia, no tomar partido de buenas a primeras, sino considerar todo el panorama, ¿no? Para evitar precisamente llegar a cometer error. Pero una de las actitudes del corazón orgulloso es aquel que siempre tiene la razón, nunca pierde, ¿no? Dice algo y se deben de hacer como está diciendo. Y es algo de lo que manifiesta precisamente un corazón orgulloso. El orgullo tiende siempre a separar, nunca trae unidad, ¿no? Y es algo de lo que vemos que aborrece el Señor. ¿Quién fue la primer criatura que manifestó orgullo? El diablo, ¿no es cierto? Satanás. ¿Y qué le costó? El costo de ese orgullo, pues el exilio del cielo, ¿no es cierto? O sea, la desaprobación de Dios eternamente. Fíjense cómo Dios no proveyó salvación para los ángeles. O sea, los ángeles se condenaron en su rebelión y ya no hubo medio de gracia para ellos en su salvación. Sin embargo, cuando nosotros o la humanidad representada en Adán y Eva cayeron en pecado, ¿qué vino después? La gracia de Dios, proveyendo esa salvación para ellos. De tal manera que una de las cosas que nosotros podemos aprender en estos primeros versículos es guardar nuestro corazón de una actitud orgullosa. Es por eso que el Señor pone a un niño en medio como ejemplo de esto. Ahora, hubo un maestro que refiriéndose a sus discípulos les dijo lo siguiente: habrían llegado a ser excelentes estudiantes si no hubieran estado convencidos de que eran muy sabios. Si hay algo que limita el conocimiento de alguien es llegar a pensar que todo lo sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque el que todo lo sabe ya no le puedes enseñar, porque ya todo lo sabe. Y la actitud del orgullo es precisamente eso. Una actitud que de alguna manera asumimos que no podemos ser en un momento dado corregibles, o asumimos que de alguna manera no pueden mejorar en cierta forma algo que yo ya estoy haciendo. Entonces, el único acceso al conocimiento es confesar la ignorancia, ¿no? Y déjenme decirles algo, constantemente se está aprendiendo. No dejamos aprender, sobre todo en las cosas de Dios. En las cosas de Dios, hermanos, no hay nadie, ni siquiera el teólogo más grande de la historia, que pueda decir, conozco todo de Dios. O sea, no hay. Nadie tiene la revelación completa de Dios, o sea, en el sentido de la iluminación, del entendimiento de la persona de Dios. Una de las cosas que también vamos a ver en Mateo 18, que es el punto número 2, el punto número 1 tiene que ver con la pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El punto número 2 es la advertencia que el Señor presenta a sus discípulos. Vean el verso 6. Y cuando ¿es una computadora la que suena o la mía? No es. Bueno, dice el verso 6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino y de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Fíjate nada más cómo el Señor de alguna manera presenta una advertencia a sus discípulos. Recordemos que el diálogo está entre Jesús y sus discípulos. Fueron los discípulos quienes le preguntan quién es el mayor en el reino de los cielos.
Entonces, es a los discípulos a los que les dice, tengan cuidado de no ser piedra de tropiezo. La primera advertencia que vemos nosotros es cuidado de no ser piedra de tropiezo. ¿Cómo? Con una actitud, con una acción. Y esto habla de una manera dolosa, ¿no? Porque hay veces que llegamos a ofender y ni siquiera nos damos cuenta. Pero aquí más que nada va enfatizado a hacerlo ya con esa intención, ¿no? Perversa. Por los que no conocen lo que es una piedra de molino de asno, es lo que tienen ahí en pantalla. Esta piedra de molino de asno llegaba a pesar entre 1 tonelada y 1,5 toneladas. Ahora, ¿te imaginas la imagen que los ojos que han de haber abierto los discípulos cuando dices mejor que te pongas una de estas enrollada en el cuello y que te avienten al mar? O sea, esto nos ilustra lo grave que es para el Señor que nosotros seamos piedra de tropiezo. En Jeremías hay un texto que menciona que entre oveja y oveja luego llega a haber dificultad y pleito. Y dice, y el texto dice, pero yo Jehová voy a tratar entre oveja y oveja. O sea, y le va a dar y va a tratar con la oveja que es de alguna manera, pues abusadora, no en contra de la otra oveja. O sea, es un texto que nos llega a nos hace meditar y reflexionar respecto a la instrucción que el Señor está dando. Cuidado de no ser piedra de tropiezo. El segundo lugar que vemos ahí es que debemos de cortar con el pecado. Esa es la segunda advertencia y lo encontramos en el verso 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Fíjense, vean cómo de alguna manera el Señor está hilando, ¿no? Ser piedra de tropiezo implica actuar pecaminosamente en contra de alguien. Por eso el Señor dice, si tu ojo o tu pie o cualquier parte de tu cuerpo te es ocasión de caer, mejor córtalo. O sea, no está hablando ni prescribiendo la mutilación. Lo que está hablando es una abnegación total de nuestro cuerpo, de nuestras concupiscencias, subordinar toda situación que pueda generar piedra de tropiezo para nuestro hermano. Me hizo esto, ahora me voy a desquitar con esta situación. O sea, dejar de actuar de una manera incluso vengativa, ¿no? Por eso dice, bueno, cuidado de ser piedra de tropiezo. Esa es la primera advertencia. La segunda advertencia es, corta con el pecado en tu vida. O sea, un pecado que haga tropezar al hermano que está al lado tuyo. Y ahí es donde comienza ya el verso 10 que decíamos, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Bueno, el punto 1, entonces dijimos que era, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Déjeme regresar. El punto 2, la advertencia. La primera advertencia que el Señor da es no ser piedra de tropiezo. Y la segunda advertencia es cortar con el pecado. El punto 2.1 es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que nadie se pierda. ¿Cómo es que el Señor manifiesta la voluntad de Dios? A través de una parábola. Vean lo que dice el verso 12 de Mateo 18:12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? Eso tiene que ver precisamente con todo lo que está viniendo de los tropiezos, ¿no? Hay algunos de nosotros que incluso somos testigos que alguna gente pues, ha dejado de venir a la iglesia, no solo aquí, ¿no? Sino a lo largo pues, del caminar cristiano, que dejan de ir por un mal testimonio, ¿no? O una acción mala. Fíjense, esta semana
No, esta semana sí, creo que sí. Fuimos a orar fuimos a un hospital a orar por una persona que estaba desahuciada a muerte. Y bueno, estábamos ahí, yo asumía, bueno, y aparte por lo que decía, pues no es cristiano, ¿no? No era creyente. Y entonces yo le estaba hablando acerca de la enemistad que existe entre el hombre y el Señor, algo que ya nosotros estudiamos aquí. Pero su reacción fue como agresiva, ¿no? Así, y diciendo, bueno, tú lo que quieres es que yo reciba a Cristo en mi vida. Yo le dije, bueno, pues algo parecido. Dice, pues yo no necesito que nadie venga aquí a decirme qué es lo que yo tengo que hacer. Yo le dije, bueno, pues está bien, ¿no? Y dice, ¿sabes? Toda mi vida yo crecí en la iglesia cristiana. Mi hermana es diácona, yo fui diácono, pero circunstancias que atravesamos, de alguna manera me llevó a separarme. O sea, fíjate cómo de alguna manera hay cosas. Ahora, con esto no quiero eximirlo de toda culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque él, a pesar de que no es responsable de cómo actúe la gente, él es responsable de cómo va a actuar ante esa situación. Y es a esa responsabilidad a la cual Dios de alguna manera lo llama, ¿no? A cuentas. Entonces, fíjate cómo algo que sucede a través de la iglesia puede ser un punto de partida de alguien, ¿no? Entonces, una de las cosas que vemos aquí en el texto es que la voluntad de Dios no es que nadie se pierda. Y esto es algo de lo que cada uno de nosotros debemos de manifestar en nuestro corazón de deseo. Que el que esté aquí en la iglesia, que el hermano que tú de alguna manera conozcas, que se está medio apartando, pues tú lo vayas jalando, ¿no? Miren, ya el hermano que de plano no quiera jalar, pues ya quedó en él. Pero de lo que está en nuestra parte, pues hacer todo lo posible para que vuelva en sí. Ahora, algo que quiero aquí remarcar es lo que dice el verso 10. El verso 10 dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora, esto, hermanos, no está prescribiendo la invocación de ángeles. Hay hermanos y hay iglesias que enseñan a la gente a invocar ángeles. O sea, la Biblia no enseña eso. No está prescribiendo que cada uno de nosotros debemos declamar al ángel de nuestra guarda, porque muchos también toman este texto en relación a eso. O sea, en la Biblia encontramos que no se nos lleva a hacer eso. Yo conocí a un hermano que hace muchos años él se movía en esto de la liberación y constantemente se hacían congresos de liberación ahí donde yo crecí. Y un día él era muy amigo del pastor principal de la iglesia, pero un día este pastor invitado empezó a hablar de una de sus sesiones de liberación donde él decía que estaba tan agotado y tan cansado que dice que le pidió a los ángeles a que vinieran y sacaran fuera el demonio. Pues ya con eso bastó para que nunca más regresara. Y bueno, es que de alguna forma la Biblia nunca nos manda eso, a hacer algo así. Vean lo que dice Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su cuerpo carnal. Entonces vean cómo de alguna forma la Biblia sí nos advierte en contra del misticismo, porque esto de culto a los ángeles es nada más que misticismo, algo de lo que no se nos está permitido a nosotros como cristianos andar invocando. No hay quien dice, oye, pues ponte ahí el campamento de ángeles, ¿no? Y ya cuando la persona que está en el hospital con su campamento se da de alta, le dicen, oye, pero tráete el campamento, no lo dejes ahí. O sea, imagínate hasta dónde hemos llegado a prácticas anticristianas. ¿A qué se refiere entonces el verso 10 de Mateo 18? Bueno, se refiere al hecho de que nosotros como cristianos somos servidos por los ángeles. Fíjate lo que acabo de decir, no estoy contradiciendo lo que ya dije. O sea, a nosotros se nos prohíbe invocar ángeles. ¿Por qué? Porque de alguna manera soberana, Dios sí envía a sus ángeles, pero soberanamente a servir a los creyentes. Ejemplo de eso tenemos plagada la Biblia. Daniel en el foso de los leones. Oye, ¿estás bien, Daniel? Le dice el rey. Sí, dice, el Señor mandó a su ángel
y cerró la boca de los leones. El libro de los Hechos, cuando vemos ahí a Pedro en la prisión, y dice que fue un ángel y lo sacó, le quitó las cadenas y lo llevó hasta la mitad de la calle. Pablo también manifiesta cómo fue apoyado de los ángeles. Incluso en la vida práctica cotidiana de cada uno de nosotros, ¿cuántos no hemos escuchado testimonios de que milagrosamente no me pasó nada? ¿Habrá sido milagrosamente o habrá sido la asistencia de uno de los ángeles de Dios a cuidar nuestras vidas? Yo recuerdo que hace unos años una persona daba un testimonio que estaba parado esperando el bus, ¿no? No el bus aquí, no allá en la Ciudad de México, estaba esperando el bus, pero el bus no es así como aquí, ¿no? Que todo es decente, ahí se bajan de la calle, están ahí haciendo doble fila, ¿no? Y todo. Y en eso sintió que una mano pesada se le puso en el hombro así y le dijo: hágase para atrás, o sea, pero con autoridad. O sea, fue con mucha autoridad y con una mano así que le dijo: hazte para atrás, que él obedeció, nos hizo para atrás. Se hace para atrás y a los segundos pasa un bus y se lleva a todos los que estaban ahí enfrente. O sea, fíjate, ¿será eso casualidad o será acaso una asistencia de uno de los ángeles que el Señor manda? Miren, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nosotros como cristianos no requerimos de invocar ángeles, porque también hay ángeles caídos. No se te vaya a aparecer uno de esos ángeles caídos por andar ahí de invocador de ángeles. No, nosotros no podemos andar ahí en esos terrenos místicos. Una de las cosas que vemos es de que de alguna manera estos ángeles están constantemente mirando el rostro de Dios, obviamente para oír las órdenes y ayudar a los creyentes cuando ellos lo necesitan. Texto bíblico, Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, refiriéndose a los ángeles. Entonces vean cómo la Biblia por sí misma ya da por asentado que nosotros como cristianos en algún momento de nuestra vida fuimos o seremos asistidos por ángeles. Entonces vean qué maravilloso, ¿no? O sea, no es necesariamente que nosotros estemos ahí invocando ángeles y cayendo en cosas que no son bíblicas. Punto 3 que encontramos en Mateo 18 es la solución de conflictos. Entonces, vamos a hacer un resumen para aquellos que dicen que no entienden. Es broma. Mateo 18, comenzamos diciendo, el punto 1 es, me pasé ahí. ¿Quién es el mayor? El punto 1 es ¿quién es el mayor? Jesús toma a un niño para ilustrar eso. Entonces, punto 1, ¿quién es el mayor? Punto número 2, la advertencia que el Señor hace. En esa advertencia es no ser piedra de tropiezo. Y en segundo lugar es cortar con el pecado en nuestra vida. Y en tercer lugar, o 2.1, perdón, vimos la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Ahora, ya vimos lo que se versiona a los ángeles, que no está prescribiendo ahí la invocación de ángeles, no se nos manda a invocarlos, sino se refiere que de alguna manera los ángeles están mirando constantemente el rostro de Dios, esperando la instrucción para ser enviados en asistencia a uno de sus hijos. Y cita bíblica, Hebreos 1:14. Ahora, número 3. Punto 3 que podemos ver aquí en el bosquejo de Mateo 18 es la solución de conflictos. Obviamente, como en toda familia, suele haber conflictos y la familia cristiana no es la excepción. Constantemente hay conflictos y para eso Dios diseñó un procedimiento. Y lo más indicado es seguir los pasos de este procedimiento. Los pasos son los siguientes. No vamos a leer el texto porque ya de alguna manera lo estudiamos en hermenéutica, pero simplemente así a grandes rasgos, ¿cuál es el procedimiento? Punto número 1, una entrevista privada. ¿Esto qué implica? Que el ofensor, una persona que cometió la ofensa a alguien, el agraviado debe de ir precisamente con él a solas y decir: ¿sabes qué? La actitud que tuviste me ofendió.
o la situación que se vivió, yo me sentí tal, tal y tal. ¿No? O sea, la situación primeramente es una entrevista personal. No tiene nada que ver, o mejor dicho, esto excluye el hecho de que vayamos a divulgar constantemente. Oye, es que fíjate que pasa este problema. Mm, Eso ya hemos dicho constantemente que eso en la Biblia es meter chisme. Y eso básicamente es murmurar. Ahora uno pudiera decir, pues yo no estoy murmurando. Bueno, pasa lo mismo que cuando decimos, hermanos, todos entendemos que la oración nos nutre con Dios. O sea, es algo entendible, pero no se aplica. Entonces es lo mismo cuando decimos, pero yo no estoy murmurando. Bueno, eso es lo que tú piensas, pero según las escrituras, sí es murmuración. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando hay algo en nuestro corazón, una inconformidad? No andar divulgando entre las ovejas, sino lo más correcto es ir con la persona que te hizo algo, con la persona que te dañó, o si estás en un ministerio, con el responsable del ministerio. Es lo más sano para no dar a malas interpretaciones. Ahora, una persona lo puede hacer sin dolo, o sea, sin la mala intención, pero algo malintencionado, lo que estudiamos la última vez, ¿qué produce? Pues algo que no se conforma a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo vimos en el caso de Pedro? Pedro, a la pregunta del Señor, oye, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? No, pues Jeremías. Otros dicen que eres Isaías. Otros que Juan el Bautista. Otros dicen que un profeta. Fíjate cómo le dice el Señor, ¿y tú? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, no, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Le das una vuelta a la página y ese que acaba de confesar que Jesús es el Hijo de Dios, resulta que ahora Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, ¿cómo una persona puede tener una revelación de quién es el Hijo de Dios y aún así, en las buenas intenciones, hacerlo mal? Porque la intención de Pedro, ¿cuál era? Retener a Cristo. Porque él no entendía todo el plan de redención. Retenemos a Cristo porque nos conviene humanamente. Nos da de comer, nos sana, nos da de provisión, o sea, nos provoca estabilidad emocional y no hay ningún problema con él. Pues es mejor retenerlo. ¿Para qué se va? Porque le estaba hablando de su muerte. Y es así el punto a lo que quiero llegar. Muchas veces no lo hacemos con mala intención, pero las malas intenciones muchas veces son pecaminosas porque no entran dentro del parámetro de la voluntad de Dios. Porque el orden es ir con la persona o ir con el responsable. El punto número 2 es, si esa persona con la que hablaste, que fue el agresor, no quiere corregir, entonces hay que ir con 2 o 3 testigos. Oye, ya fui con fulanito, con fulanita, y pues no, y siguen lo mismo. Entonces vas con 2 testigos y dices, oye, pues aquí enfrente de los testigos, mira, yo ya te llamé a reconciliarnos, o yo ya te llamé a que corrijas tal situación y siguen la misma situación. Entonces hay 2 o 3 testigos. El punto número 3 es llevarlo a la iglesia. Aquí hay 2 maneras de cómo lo han interpretado. Muchos lo interpretan como la iglesia en general así, y otros lo interpretan la iglesia como los líderes de la iglesia o los ancianos, los pastores. Entonces, lo que nosotros entendemos en este caso es lo más sano es venir con los pastores. No, oye, pastor, mira, ya hablamos con fulanito, no quiere corregir. Ya fui con 2 o 3 testigos y no quiere corregir. Entonces, traemos el asunto contigo para ver qué solución se puede dar. Y en últimas, si no hay solución, viene la excomulgación, ¿no? ¿Sabes qué? Pues se ha llevado fuera. Vean lo que dice ahora sí Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, ¿cómo es tenerle por gentil y publicano? Tenerle por gentil y publicano es mirarle con misericordia. ¿Por qué? Porque está desprovisto de la gracia de Dios. ¿Y sabes de qué habla eso? De una persona que no quiere corregir, falta de humildad. Fíjate cómo todo el capítulo, si tú lo empiezas a mirar bajo el lente de la humildad, está permeado de ella. Una persona que no quiere corregir es orgullosa.
Es una persona que de alguna manera considera que está bien y los demás están equivocados. Oye, ya hay 2 o 3 testigos. Oye, ya se expuso, ¿no? De alguna manera, como Pablo, cuando va a la iglesia de los Corintios, una de las cosas que los regaña es, oye, ¿cómo es posible que haya hermanos peleándose y no solamente es que estén peleándose, sino que van hasta los tribunales del mundo a arreglar sus asuntos? ¿Qué no hay entre ustedes gente sabia o entendida que pueda arreglar esta situación o mediar el asunto entre ustedes? Y es aquí el asunto principal, donde Pablo conocía estos principios. Estas cosas deben de solucionarse dentro de la iglesia. Vas con él, vas con 2 o 3 testigos y por último vas con la iglesia, si no, tenle por gentil y publicano. Ahora, nosotros hemos dicho que, por ejemplo, en el verso 20 de Mateo 18, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas veces se utiliza para la oración y realmente esto no tiene nada que ver con la oración. Con todo lo que hemos estado hablando desde el capítulo 18, versículo 1 en adelante, ustedes han estado observando que no está mencionando de la oración. O sea, el tema no es la oración. El tema en el versículo 15 en adelante es la disciplina en la iglesia. En el Antiguo Testamento, en la ley, estaba prescrito también que todo asunto debía de solucionarse o mediarse con 2 o 3 testigos. Entonces, cuando aquí vemos Mateo 18 del 15 en adelante, también vuelve a decir lo mismo. Si no te escucha, ve con 2 o 3 testigos. Ahora, cuando nosotros vemos y llegamos al versículo 20, bueno, vamos a leer desde el 18 para agarrar contexto. De cierto, os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, es que no quería profundizar en el sentido de tomar mucho tiempo en esto porque ya lo estudiamos, pero por las dudas lo vamos a hacer, ya que estamos aquí, ¿no? Fíjate cómo este versículo, Mateo 18 es tomado de una manera tergiversada, ¿no? Hay quienes dicen, soltamos las bendiciones del cielo, suelto sobre tu vida y desato bendición, ¿no? Hasta abundar. O atamos al diablo, o reprendemos toda pobreza en ti, atamos la pobreza y desatamos la abundancia. O sea, ¿este versículo hablará de eso? Bueno, el contexto nos dice que no. La palabra contexto quiere decir entretejer. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras anteriores van entretejidas con lo que está diciendo junto con lo que está por decir. Si desde el verso 15 está hablando de cómo mediar una situación de problema, aquí en el verso 18 está hablando de limitar, porque dice ahí, si esa persona no hace caso, tenle por gentil y publicano. ¿Qué está haciendo? Está limitando dentro de la iglesia. Atar significa poner límite. O sea, ¿qué quiere decir? Que se les va a poner un límite al infractor. ¿Sabes qué? Ya no eres bienvenido dentro de la iglesia. O sea, se le está limitando. Ahora, desatar implica de alguna manera volver a incorporar, ¿no? O de alguna manera también se puede traducir como perdonar. Les voy a poner un ejemplo de esto. En primera a los Corintios hay una acusación grave con un joven que está cometiendo incesto, porque se está metiendo con la esposa de su papá. Y Pablo, de alguna manera celoso, dice, oigan, se escucha algo tan grave que ni aún entre los gentiles se oye, pero sí se escucha en la iglesia y ustedes no han hecho nada. Dice. Pero yo ya tomé una decisión. Ustedes reunidos con mi espíritu, o sea, en ese mismo sentir, que el que tal hizo, se ha echado fuera, o sea, lo excomulgó, fuera de la iglesia, le puso un límite, lo ató. Ahora, en la carta, en la segunda a los Corintios que él escribe, se mira el mismo joven ya arrepentido. Y Pablo les dice, oigan, ustedes sí están, pero sí, bien extremistas. Por un lado no hacen nada. Y cuando se hace algo, también se van al extremo, porque el joven ya se arrepintió. Ábranle las puertas para que se incorpore con nosotros. O sea, de alguna manera, ¿qué hizo? Lo desató. Esto de atar y desatar implica poner un límite
al que de alguna manera se le va a disciplinar. Ahora, leamos el verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, esto de que se pusieren de acuerdo, ¿de qué se trata? De la sanción que se le va a poner a la persona. Oye, necesitamos ponerle un límite. ¿Qué sanción le ponemos? No, pues algo que vea la disciplina. Ah, bueno, pues vamos a decirle que tiene 2 meses para que se corrija. No, vamos a decirle que, pues, esta indicación, ¿no? O X. Entonces, vean lo que dice el verso 19 otra vez. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y ahí entramos al verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjate, ellos al poner la disciplina, la sanción, ¿quién está en medio de ellos? El Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor está avalando a través de los líderes de la iglesia la disciplina que se le va a poner al infractor. Pero no se está refiriendo nada a atar demonios o atar bendición no, desatar bendición y atar pobreza. Ni tampoco se está refiriendo en el verso 20 a la oración. Bueno, no vinieron muchos, pero donde hay 2 o 3 está el Señor ahí. ¿Y qué pasa si nada más hay uno orando? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en lo privado orando al Señor? ¿Él no está ahí? Muchas veces nosotros podríamos llegar a pensar que no está, ¿no? ¿Cuántos les ha pasado que estás orando y piensas que pues el Señor no está, ¿no? No ves respuesta, ¿no? Pero el Señor está ahí. Fíjate nada más, entonces esto no tiene que ver nada con lo que acabo de mencionar. Bueno, ¿cuál es el propósito de hacer esto? O sea, ¿cuál es el propósito de ejercer la disciplina? Bueno, lo dice el verso 15, ganar al hermano. Aunque para muchos no pareciera, la disciplina es una expresión del amor. ¿A cuántos de sus hijos cuando los disciplinas, pues te lo agradece? Ya cuando es grande ya agradecemos, ¿no? Pero en el inicio, cuando estamos pequeños, pensamos que nos odian nuestros padres, ¿no? Así te dicen, papá, ¿por qué me pegas? ¿No me amas? Porque te amo, te doy, ¿no es cierto? O sea, y es lo mismo. ¿Cuál es un propósito de hacer esto? Ganar al hermano. Es por amor. El punto 3 es, ¿cuál debe ser la actitud del que disciplina? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Miren, la actitud de nosotros, de alguna forma, o sea, sí debe de ser firme. Sí debe de ser, porque miren, muchos pensarían, es que un ministro o el que va a disciplinar, pues debe de decir, ay hermanito, pues te has portado mal, 2 meses no vas a venir a la iglesia. ¿Tú crees que eso va con la disciplina? Miren, nosotros no alcanzamos a ver a veces las expresiones de enojo en la Biblia, pero están ahí. Estaría bueno un día hacer una enseñanza de todas las expresiones, nos sorprenderíamos. Cuando cuando Pablo dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, o sea, para nosotros es algo, ay, pues, no, la entonación que manifiesta ahí en el original es duro, ¿no? Insensatos, tan necios sois. Fíjate, estaba molesto, ¿no? En Corintios igual, ¿no? Cuando dice, o celo con celo de Dios, ¿no? El capítulo 11. O sea, realmente Pablo manifestaba una situación, pues, enérgica. Juan el Bautista, generación de víboras, ¿no? Jesucristo, sepulcros blanqueados. O sea, imagínate nada más, había cosas que de alguna manera eran duras. Pero la actitud dentro de todo eso, o sea, no estoy diciendo que no se tenga eso, ¿no? Pero tampoco estoy diciendo, bueno, que hay un equilibrio. Miren, lo que sí es de que muchas veces cuando se manifiesta una situación, la actitud es buscar el error. Y la actitud debe de ser todo lo opuesto. O sea, sí hacer una investigación buscando hallar inocente al hermano. Pero muchos esperan no solo el error para decir, ahora sí, ya lo tengo. Y sacar simplemente eso. O sea, de alguna manera se tiene que tomar cartas en el asunto, pero la actitud no debe de ser la de un policía que sale a arrestar a un criminal.
Esa no debe ser nuestra actitud, de buscar y ahora sí ya te agarré, véngase para acá, ¿no? Y hacerlo de una manera, ¿cómo se puede? Sin piedad y sin misericordia. Sí, debe de ser de una manera firme, que se vea la inconformidad de la situación, pero de alguna manera debemos de actuar como el médico que busca procurar curar una herida en el cuerpo de Cristo. Y esto es algo de lo que muchas veces llega a suceder, ¿no? Ya además están esperando el momento para ir a investigar y mire, lo sabía, era el culpable. No, investigar deseando que hallara al hermano inocente. Es por eso que una de las prácticas que usamos en la iglesia, ¿cuál es? Pues investigar. Que esta semana me decían, pastor, estoy inconforme con tal cosa. Bueno, vamos a investigar. No se conforman con eso. ¿Por qué? Porque quieren tener la razón. Bueno, déjame investigar. Yo no puedo tomar una postura cuando yo no estoy al tanto de la situación. Pero una vez que investigamos y estamos al tanto, pues podemos poner cartas en el asunto. Pero decir que hay problemas de una manera general, cuando el problema se limita nada más a tu perspectiva, o sea, hay problemas. Entonces, hace tiempo yo me acuerdo que unos hermanos decían, eso surgió hace muchos años, ¿no? Así que está como que muchos, cámate, ni que fueran tantos años. Unos añitos sí eran, yo creo que unos 8 años. Surgió 8 o 9 años, surgió unos hermanos que decían, es que hay división en la iglesia. Yo me quedé pensando, le digo, ¿división? Sí, la iglesia está dividida. Y yo me le quedé mirando y le digo, mira, yo en lo personal, yo no veo división, porque el hermano fulanito no sabe de esto, fulanito no sabe de esto, fulanito no sabe de eso, fulanito no, y empecé, ellos no saben. Lo único que yo veo es una bola de rebeldes inconformes que no están de acuerdo con lo que dice. En ese entonces actuaba más duro. O sea, sí, hasta me decían, es que tú eres muy duro. Pero es lo que veía. O sea, lo único que veo más es tú que estás inconforme ahí queriendo hacer partidos, un sindicato en la iglesia. Pero en realidad no es que haya división. Tú estás inconforme, tú y el otro, pero de ahí, ni ellos ni saben. Si quieren lo exponemos y ya vemos. No, está bien. Bueno. Pero fíjate nada más, el asunto es ver las cosas en base a la objetividad, a los hechos. Pero ahí vuelve otra vez la actitud arrogante, ¿no? El hecho de no querer de alguna manera mediar de una manera bíblica. Miren, el motivo para la disciplina en la iglesia es el amor, como hace rato lo mencionaba. Procurar ayudar al hermano que ha pecado, porque de alguna manera la disciplina debe de ser por un pecado. Y esto es en base a qué? A lo que el Señor dijo. Cuidado de todo aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Y no se refiere necesariamente a los niños, que va incluido, se refiere a un discípulo. Cuidado. Es mejor que te ates y que te avientes al fondo del mar. O ya después prescribe, pues, una abnegación moral, ¿no? Abstente con tu boca de decir lo que no. Abstén tus oídos de escuchar cualquier cosa que no. Y nosotros debemos decir esa indicación. Si hay algo que no, tú sabes que o no te compete, ni lo escuches, porque termina envenenando tu corazón. No seamos el depósito de basura de otros, sino que cortemos con eso, ni siquiera lo escuchemos. ¿Por qué? Porque es lo más sano. Ahora, una herida que no se atiende, al final, ¿qué pasa? Se propaga. Se propaga esa enfermedad y produce muerte, porque tarde o temprano se termina bueno, no sé si decirlo el cuerpo mutilando, porque no creo que el cuerpo se mutile. ¿Sabes por qué? Porque el que es parte del cuerpo termina reconociendo. A mí me sorprende, no sé si es aquí donde iba a mencionar más adelante, pero me sorprende la actitud de, pues que tú miras a lo largo del tiempo en la iglesia, ¿no? Donde hay personas que se llevan mejor con los del mundo que con los de la iglesia. A mí me sorprende por qué no invitan a los de la iglesia y sus fiestas están llenas de gente del mundo. No, es que mis amigos, tus amigos, pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque eres parte de ellos. Y no estoy diciendo que no tengamos amigos, pero si tu relación de amistad es más fuerte que con un incrédulo que con los hermanos,
Miren, yo honestamente no pasan. ¿Qué comunión vas a tener con el que está ahí diciendo maldiciones? Con el que está ahí acostándose con el del otro. ¿Qué relación va a haber? ¿Qué intimidad, qué lazo nos va a ligar espiritualmente al de ellos? No hay. Ahora, más me sorprende todavía que niños de la iglesia, sus mismos papás, no dejen que se relacionen con niños de la iglesia. Pero hacen fiesta en el mundo y ahí se invitan a los de sus cuates de allá. Los están llevando a esa misma actitud. Cuando crecen, mira, de la iglesia, es sorprendente. Me puede decir de legalista o lo que sea, pero miren, después de estar viendo generaciones, observas que eso es como yo siempre les he dicho que el ser humano siempre repite conductas. Y una conducta repetida siempre conlleva al mismo resultado. Cuando vemos algo, ya sé para dónde va. ¿Por qué? Porque es el mismo resultado. Si no corrige, va para allá. Estaba leyendo esta semana, ahora que vamos a hablar del feminismo el domingo, que se requiere 20 años para cambiar una generación. Se requiere 20 años, estar duro adoctrinando para cambiar completamente la mentalidad de una generación. Y es precisamente, ya llevamos más. Por eso ahora los resultados que estamos viendo en la actualidad, pues es justo lo que han sembrado los años anteriores. O sea, no es casualidad el tiempo en el que estamos viviendo. Ha sido la siembra de toda esa doctrina del mundo que está infectando el corazón de muchos. Ahora, el punto número 4 que llegamos es perdonar de corazón. Dice, bueno, del verso 21 en adelante, habla una parábola, no la voy a leer porque es muy larga y de alguna manera todos la conocemos. Perdonar de corazón, fíjense, una persona que no perdona, ¿de qué habla? Falta de humildad. Fíjate cómo cada punto se conecta con la humildad. Por eso Mateo 18 es el gran capítulo de la humildad. Se les requiere ser humildes como niños. Se requiere humildad para ser corregido. Se requiere humildad para aprender. Y esas mismas características que describimos en el punto 1 son las que se describen a lo largo y se desaprueban a lo largo del capítulo. Una persona que no quiere corregir, en Mateo 18, ahí 15 en adelante, pues es una persona que no tiene la característica de un niño, ¿no? Una persona que no es moldeable, que no aprende a corregir ciertas cosas. Y ahorita en el perdón, pues es igual, ¿no? Falta de humildad. Fíjate, Pedro pensó que él era súper espiritual y a veces así llegamos a pensar nosotros. No, es que ya la perdoné 2 veces y ahorita otra vez. No, es que ya otra vez y otra vez. Mira, Pedro se sentía súper espiritual. Porque él dijo, bueno, lo voy a perdonar 7 veces. Yo pregunto, mejor dicho, ¿por qué Pedro pensó que era súper espiritual? Porque los rabinos, ¿saben qué decían? Los rabinos decían que era suficiente con perdonar 3 veces. Y si Pedro dice, oye, pues son suficientes 3 veces, yo perdono 7, pues entonces soy súper espiritual. Pero lo que le responde Jesús es que va más allá del perdón. ¿Por qué? Porque Jesús no pone límite al perdón. El verdadero perdón procede del corazón. ¿Se acuerdan el viernes pasado, si no me equivoco, o antepasado, hablábamos de la religión verdadera? La religión verdadera es aquella que procede del corazón. Amamos de corazón, damos de corazón, alabamos de corazón, creemos de corazón y perdonamos también de corazón. O sea, fíjate cómo todo procede de un corazón que ahora tiene la capacidad de actuar en opuesto a lo que antes no podíamos. Y Jesús por eso va más allá y no le pone límite al perdón, porque el verdadero perdón procede de un corazón que no archiva ningún dato. Primero a los Corintios capítulo 13, 4 dice que el amor no guarda rencor, es una de las características. Este término, no guarda rencor, es un término contable. Es un término contable. Ahora, hablando de contabilidad, en una compañía es bueno tener registros contables, porque a través de los años, pues sacas ahí el archivo y dices, mira, pues pasó así y así, ¿no? Pero llevar un archivo personal de alguien, eso es veneno puro. Y estás como el cuento de Pepito.
que va con la telaraña aquí en el pecho y va caminando y se encuentra a Lupita y Lupita le dice: hey, Pepito, dice, ¿para quién llevas esa tarántula? No, es que cuando vea a Marcos se lo voy a aventar, dice, porque me hizo algo que no se queda así y le voy a aventar la tarántula para que lo pique y se muera. Y le dice la amiguita: ay, Pepito, dice, antes que la avientes la tarántula ya te picó a ti. Y así es. Antes de que aventemos el veneno, ya nos está consumiendo a nosotros mismos. Porque el amor no guarda rencor. No, el amor no archiva. Y hay gente que es buenísima para histórica. No, ¿te acuerdas el año 2000? Tú hiciste esto, esto y esto. Y en el 2001 también se te pasó. Y en el 2005 también. Y en el 2006. Y empiezan a sacar todo su archivero de mugre, de resentimiento. ¿Y qué es lo que hay ahí? Falta de humildad. ¿Por qué falta de humildad? Porque es el no reconocer que también nosotros nos equivocamos. Y es lo que, una de las cosas que de alguna forma nos enseña la parábola que el Señor da. Porque dentro de la parábola el Señor menciona a un dueño que está haciendo cuentas con un empleado, por llamarle así, un esclavo, un siervo. Y ese siervo le debía una cuenta impagable. Estaba evaluado aproximadamente que le debía 12 millones de dólares. ¿Te imaginas la cantidad enorme? Y como era una cuenta impagable, él le dice: ¿sabes qué? Déjalo en cero, no me debes nada. Pero resulta que él tenía un consiervo que también le debía dinero. Y él no mostró la misma misericordia que Dios mostró para con él. Lo que le debía era evaluado aproximadamente a 15 dólares. O sea, era algo ridículo si lo vemos de 15 a 12 millones de dólares. Sin embargo, esto ilustra cómo lo que nosotros le debíamos a Dios era impagable. ¿No? Esa es la idea. Lo que nosotros debíamos era impagable y Dios nos lo perdonó. Lo que a nosotros nos hacen es pagable y nosotros nos empeñamos a no perdonar la deuda. Fíjate, nada más, esa es la idea en general de esa parábola. Ahora, perdonamos nosotros como cristianos, en primer lugar, porque la Biblia nos enseña que Cristo nos perdonó. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, vamos a parar aquí y la próxima semana arrancamos Mateo 19. Pero antes, hacía resumidas cuentas. Quería ahondar respecto a las malas juntas, dijeran por ahí. Hermanos, las ovejas se juntan con ovejas, los cabritos con cabritos. Cuando una oveja se junta con ovejas, ¿qué es? Una oveja que se junta con ovejas es un producto de la naturaleza. Tú nunca vas a ver una oveja que se junte con un lobo. Por eso aquella vez cuando les he dicho constantemente que me habían invitado a una enseñanza y el que me llevó le dio la buena mano y así se llevaba re bien con el que estaba ahí enseñando, o sea, eso me sorprendió. O sea, el hecho de que, bueno, sí, no quiero ahondar en eso. La situación es de que una oveja se junta con ovejas y es por naturaleza. ¿Por qué por naturaleza? Porque la misma naturaleza lo lleva a hacerlo. O sea, es como el árbol frutal que les he puesto de ejemplo. Tú siembras una semilla, el árbol va creciendo, la planta, hasta que se forma un árbol. Ya cuando llega al momento donde da fruto, o sea, ese árbol da fruto a su tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Que el fruto fue un trabajo extra? No, el árbol dio fruto porque se esperaba que eso hiciera, porque su naturaleza era dar fruto. Y es lo mismo con nosotros. Cuando hablamos de naturaleza, no es algo que se espere de alguien de un esfuerzo extra o adicional, sino se espera que en su naturaleza se junte con ovejas, de fruto de perdón, de misericordia y de amor. Pero todo lo opuesto a eso
implica entonces que no es parte de, o sea, que no está en su naturaleza en ella o en él, por eso no procede de esa manera. Entonces, ese es un punto fundamental. Un corazón que de alguna manera tú lo miras todo torcido, dañado, o sea, y alguien puede decir, pero no sabes lo que hay en mi corazón. No necesitamos meternos a él para saber, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoces, ¿no? Hay una evidencia externa de un corazón cambiado, regenerado, y esa evidencia es la que el Señor muestra cuando, en pocas palabras, a la respuesta de los discípulos: ¿quién es el que va a llegar o quién es el mayor en el cielo? El que manifieste esta conducta. ¿Cuál? La humildad. La humildad está plasmada en cada acción que nosotros hacemos. Saludamos humildemente, hablamos con humildad, nos conducimos con humildad. Todo tiene que ver con la actitud del corazón, no en cómo vistes ni en cómo vives, ¿no? Porque luego así evaluamos. Mira, es que ese no es. Una vez oraron por mí, me dijeron: Señor, te pido por el pastor, y todo iba bien, ¿no? Y que ya no sea orgulloso. Pero yo entendía por qué, ¿no? Dije, bueno, está bien. Pero no tiene nada que ver con cómo nosotros llegamos a vestir. Ya si te comportas orgullosamente, pues ahí ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí, no me lo dijeron. Bueno, pues para corregir, ¿no? Porque se trata de corregir. Porque también les quiero decir algo. Me despido de los hermanos de Facebook, que Dios les bendiga. Que voy a hablar algo personal.